Ejercicio de perfección y virtudes cristianas, parte primera, tratado primero, de la estima, deseo y afición que habemos de tener a lo que toca a nuestro aprovechamiento espiritual y de algunas cosas que nos ayudarán para ello. Capítulo primero, del aprecio y estima que debemos tener de las cosas espirituales. En el capítulo séptimo de la sabiduría dice el sabio: deseélo y fueme dado sentido. Pedílo a Dios y vino en mí el espíritu de la sabiduría, y túvela en más que los tronos y cetros reales, y las riquezas no estimé en nada en comparación de ella, ni las piedras preciosas, porque todo oro en su comparación es un poco de arena, y la plata es como lodo delante de ella. La verdadera sabiduría en que habemos de poner los ojos es la perfección, que consiste en unirnos con Dios por amor, conforme a aquello del apóstol San Pablo. Sobre todas las cosas os encomiendo la caridad, que es vínculo de la perfección y nos junta y une con Dios. Pues la estima que dice aquí Salomón que tuvo de la sabiduría, esa habemos de tener nosotros de la perfección y de todo lo que sirve para ella. En su comparación, todo nos ha de parecer un poco de arena y un poco de lodo y estiércol, como decía el mismo apóstol. Todas las cosas estimo por estiércol y basura en razón de ganar a Cristo. Este es un medio muy principal para alcanzar la perfección, porque al paso que anduviere esta estima en el corazón, a ese paso andará nuestro aprovechamiento, y toda la casa y toda la religión. La razón de esto es porque según es la estima en que tenemos una cosa, según eso es el deseo que tenemos de ella. Porque la voluntad es potencia ciega y sigue lo que le dicta y propone el entendimiento. Y conforme a la estima y aprecio en que se lo pone, conforme a eso es la voluntad y deseo de alcanzarlo. Y como la voluntad es la reina y la que manda a todas las demás potencias y fuerzas del alma interiores y exteriores, según es la voluntad y deseo que tenemos a una cosa, suele ser el procurarla y el poner los medios y hacer las diligencias para alcanzarla. Y así, importa mucho que la estima y aprecio de las cosas espirituales y de lo que pertenece a nuestro aprovechamiento sea grande, para que la voluntad y el deseo de ello sea grande, y la diligencia para procurarlo y alcanzarlo sea también grande, porque todas estas cosas suelen correr a las parejas. El que trata en piedras preciosas es menester que conozca y estime su valor, so pena de ser engañado, porque si no lo conoce ni sabe estimar, trocará y venderá alguna piedra de gran precio por cosa de muy poco valor. Nuestro trato es en piedras y margaritas preciosas. Semejante es el reino de los cielos a un hombre de negocios que trata en piedras preciosas. Somos negociadores del reino de los cielos. Es menester que conozcamos y estimemos el precio y valor de la mercadería en que tratamos, porque no seamos engañados, trocando el oro por el lodo y el cielo por el suelo, que sería enorme engaño. Y así dice el profeta Jeremías: no se gloríe el sabio en su sabiduría, ni el fuerte en su fortaleza, ni el rico en sus riquezas, sino en esto se gloríe el que se quisiere gloriar en saberme y conocerme a mí. Ese es el mayor de los tesoros, conocer y amar y servir a Dios, y ese es el mayor negocio que podemos tener. Antes no tenemos otro negocio sino este, porque para eso fuimos criados, y para eso venimos a la religión. Ese es nuestro fin,
y ese ha de ser nuestro paradero y nuestro descanso y nuestra gloria. Pues esta estima y aprecio de la perfección y de las cosas espirituales que pertenecen a ella, querría se imprimiese muy de veras en los corazones de todos, y especialmente en los religiosos, y que unos a otros nos ayudásemos y despertásemos a ello, no solamente con palabras, tratando muchas veces de esto en nuestras pláticas y conversaciones ordinarias, sino mucho más con el ejemplo de nuestras obras, que en ellas se eche de ver el que comienza y el que va adelante, y todos, que de los que se hace caso en la religión es de las cosas espirituales, de que sea uno muy humilde, muy obediente, muy dado al recogimiento y oración, no de que sea muy letrado ni gran predicador, ni dotado de otros dones naturales y humanos, como nos lo dice nuestro bienaventurado Padre Ignacio en las Constituciones. Y desde el principio es menester que entiendan todos esto, y se vayan criando en esta leche para que desde luego pongan cada uno los ojos y el corazón, no en salir grande letrado o gran predicador, sino en salir muy humilde y muy mortificado, viendo que eso es lo que acá se estima y de lo que se hace mucho caso, y que eso es en lo que dan los que están desengañados y han caído ya en la cuenta, y que esos son los queridos y estimados de todos. No queremos decir que no sabemos de dar a la virtud por ser queridos y estimados, sino que viendo que esto es lo que se estima y de lo que se hace más caso en la religión, caiga cada uno en la cuenta y eche de ver, sin duda esto es lo mejor, esto es lo que me conviene, por aquí iré acertado, quiero darme a la virtud y tratar de veras de mi aprovechamiento, que todo lo demás, si no esto, es vanidad. De aquí se entenderá cuánto daño pueden hacer los que en sus pláticas y conversaciones todo su negocio es tratar de ingenios, habilidades y talentos y de calificar al uno y al otro. Porque cuando los más mozos ven este lenguaje en los más antiguos, piensan que esto es lo que corre y lo que acá se estima, y que por ahí han de medrar y valer y ser tenidos. Y así ponen la mira en eso y va creciendo en ellos el aprecio y estima de lo que es letras, habilidad e ingenio, y va decreciendo el aprecio y estima de lo que es virtud, humildad y mortificación, y van haciendo poco caso de esto en comparación de lo otro, atreviéndose a faltar antes en esto que en aquello, de donde vienen muchos a malearse y aún a faltar después en la religión. Mejor fuera tratarles de cuán importante y necesaria es la virtud y la humildad, y cuán poco aprovechan sin ella las letras y habilidades, o por mejor decir, cuánto dañan, y no engendrar en ellos con esas pláticas deseo de honra y de campear y de ser tenidos por buenos ingenios y por grandes talentos, que suele ser principio de su perdición. Surio, en la vida de San Fulgencio Abad, trae un buen ejemplo a este propósito. Dice que este santo prelado, cuando veía que algunos de sus religiosos eran grandes trabajadores y que no paraban en todo el día de servir y ayudar a la casa, pero veía, por otra parte, que en las cosas espirituales no eran tan diligentes y que en su oración, lección y recogimiento espiritual no ponían tanto cuidado, que a estos no los amaba ni estimaba tanto, ni les parecía que eran dignos de eso. Pero cuando veía alguno muy aficionado a las cosas espirituales
y muy cuidadoso de su aprovechamiento, aunque por otra parte no pudiese hacer nada en casa, ni servir de nada por ser flaco y enfermo, a estos dice que les tenía particular amor y los estimaba mucho, y con razón, porque ¿qué hace al caso que uno tenga grandes partes y talentos si no es obediente y rendido, y si el superior no puede hacer de él lo que quiere? Especialmente si de ahí toma por ventura ocasión de cobrar alguna libertad y querer alguna exención, más valiera que nunca tuviera esas habilidades y talentos. Si el superior hubiera de dar a Dios cuenta, si había tenido en casa gente muy hacendosa y de grandes partes, fuera eso, pero no es eso de lo que ha de dar cuenta, sino del cuidado que tuvo de sus súbditos, que sus súbditos aprovechasen en espíritu y fuesen cada día creciendo en virtud, y que conforme a las fuerzas y talentos que el Señor dio a cada uno, se empleasen en sus ministerios y oficios, no perdiendo por eso nada de su aprovechamiento. Y de eso mismo también pedirá Dios cuenta al súbdito. Ciertamente, dice aquel santo, el día del juicio no nos preguntarán qué leímos, mas qué hicimos, ni cuán bien hablamos, mas cuán honestamente vivimos. Había enviado Cristo nuestro Redentor a sus discípulos a predicar. Y dice el Sagrado Evangelio que volvieron muy contentos y ufanos, diciendo, Señor, habemos hecho maravillas y milagros, aún hasta los demonios se nos sujetaban y nos bendecían en vuestro nombre. Respóndeles el Redentor del mundo, no pongáis vuestro contento y gozo en que hacéis maravillas y milagros, y mandáis a los demonios y os obedecen, sino gozaos y regocijaos, porque vuestros nombres están escritos en el cielo. En adquirir y ganar el reino de los cielos, habemos de poner nuestro contento y nuestro gozo, que eso otro, sin esto, no nos aprovechará nada. ¿Qué le aprovecha al hombre que gane todo el mundo, si es con detrimento de su alma? Pues si esto decimos, y lo dice el mismo Cristo, de las ocupaciones y ministerios espirituales, de ganar y convertir almas, que no por eso nos habemos de olvidar de nosotros, porque no nos aprovechará nada, aunque convirtamos todo el mundo, ¿qué será de las demás ocupaciones? No es razón que el religioso ande tan absorto y embebecido en los estudios, ni que se deje llevar tanto de las ocupaciones exteriores, que se olvide de su propio aprovechamiento, de su oración, del examen de su conciencia, del ejercicio de la mortificación y penitencia, y que el postrer lugar tengan las cosas espirituales, y el peor tiempo sea para ellas, y que si algo se ha de dejar, sean ellas, porque eso sería vivir sin espíritu y no como religioso. Cuenta San Doroteo que había hecho enfermero a su discípulo Dositeo, y él era muy diligente en su oficio. Tenía mucho cuidado de los enfermos, las camas muy bien hechas, los aposentos muy bien aderezados, todo muy limpio y aseado. Yendo a visitar San Doroteo la enfermería, díjole Dositeo, Padre, viéneme un pensamiento de vanagloria que me dice, cuán bueno lo tienes todo, ¿cómo se contentará de ti tu superior? Le respondió San Doroteo, una cosa con la que le quitó bien la vanagloria. Muy bien servicial has salido, Dositeo, muy buen enfermero has salido, y muy diligente, empero no ha salido buen religioso. Pues procure cada uno que no se pueda decir esto de él.
muy buen enfermero o muy buen portero habéis salido, pero no habéis salido buen religioso. Muy buen estudiante o muy buen letrado o buen predicador habéis salido, pero no buen religioso. Que no venimos acá a eso, sino a ser buenos religiosos. Esto es lo que habemos de estimar y procurar y tener siempre delante de los ojos. Y todas las demás cosas las habemos de tomar como accesorias y como por añadidura respecto de nuestro aprovechamiento, conforme a aquellas palabras de Cristo. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas se os darán por añadidura. De aquellos padres del yermo leemos que porque no podían estar siempre leyendo o meditando y orando, se ocupaban el tiempo que les sobraba en hacer cestillas y otras obras de mano por no estar ociosos. Y algunos de ellos, al fin del año, ponían fuego a todo lo que habían hecho, porque no tenían necesidad de ello para sustentarse, sino solamente trabajaban por ocupar el tiempo y no estar ociosos. Así nosotros, en lo que habemos de poner principalmente los ojos, es en nuestro propio aprovechamiento, y los demás negocios y ocupaciones, aunque sean con los prójimos, habémoslos de tomar al modo que tomaban aquellos santos padres el hacer las cestillas, no para olvidarnos y descuidarnos por eso de nosotros, ni para perder por eso un punto de perfección. Y así habemos de ir siempre en este fundamento y tenerle como primer principio que los ejercicios espirituales que tocan a nuestro propio aprovechamiento los habemos de poner siempre en primer lugar, no dejándolos por ninguna cosa, porque esto es lo que nos ha de conservar y llevar delante en la virtud, y en faltando en esto, luego se nos echará de ver el desmedro. Y harta experiencia tenemos que cuando no andamos como debemos, siempre es por haber aflojado en los ejercicios espirituales. Secóse mi corazón porque me olvidé de comer mi pan. Si nos falta el mantenimiento y sustento del alma, claro está que habemos de andar flacos y descaecidos. Y así nos encomienda esto mucho nuestro Padre y nos avisa de ello muchas veces. Una vez dice, el estudio que tendrán los que están en probación, y todos deben ser de lo que toca a su abnegación y para crecer más en virtud y perfección. Otra dice, den todos a las cosas espirituales tiempo y procuren devoción cuanto la divina gracia les comunicare. Y otra, den todos el tiempo que les fuere señalado a la oración, meditación y lección con toda diligencia en el Señor. Y nótese aquella palabra, con toda diligencia. De aquí se verá que por muchas ocupaciones que tenga uno de la obediencia y de su oficio, no es voluntad de los superiores que deje sus ejercicios espirituales ordinarios, porque no hay superior que quiera que uno quebrante sus reglas, y reglas tan principales como estas. Y así, no pretenda nadie colorear y encubrir su imperfección y negligencia en los ejercicios espirituales con velo y capa de obediencia, diciendo, no pude tener oración o examen o lección espiritual porque me ocupó la obediencia, que no es la obediencia la que impide eso, sino el descuido del particular y la poca afición que tiene a las cosas espirituales. San Basilio dice que debemos de procurar ser muy fieles en dar a Dios los tiempos que tenemos señalados para la oración y para nuestros ejercicios espirituales. Y si alguna vez por alguna ocupación forzosa no pudimos tener la oración o el examen a su tiempo,
habemos de quedar con una hambre y deseo de suplirlo y restaurarlo luego, lo más presto que pudiéremos, como cuando nos falta la ración corporal de la comida, o sueño necesario por haber estado toda la noche con un enfermo confesando o ayudándole a bien morir. Luego lo procuramos suplir y no nos falta tiempo para ello. Esta es la voluntad de los superiores cuando ocupan a uno en el tiempo de sus ejercicios espirituales. Por ser algunas veces menester, no por eso quieren que los deje, sino que los dilate y los supla después muy cumplidamente. Conforme a aquello del sabio, no seas impedido de orar siempre. No dice no impidas, sino no seas impedido. No haya impedimento ni estorbo que quite el tener siempre tu oración. Y para el buen religioso nunca le hay, porque siempre haya tiempo para suplirlo y restaurarlo. De San Doroteo se cuenta que siendo hospedero y acostándose muy tarde y levantándose algunas veces de noche para dar recado a los huéspedes, con todo eso se levantaba con los demás a su oración y había rogado a uno que lo despertase, porque el despertador no lo hacía por la ocupación que sabía haber tenido, y aún no estaba del todo sano de unas calenturas. Este era buen deseo de no faltar a sus ejercicios espirituales y no quedarse con cualquier achaque y después andar desconcertado todo el día. Y allí se cuenta también de un santo viejo que vio un ángel que incensaba a todos los que habían ido con diligencia a la oración y también los lugares vacíos de los que, impedidos por obediencia, faltaban, pero no los de los que por negligencia suya. Esto es bueno para consuelo de los que por ocupaciones de la obediencia no pueden acudir a su tiempo con los demás a los ejercicios espirituales y para que procuremos de no faltar en ellos por nuestro descuido.